Al discípulo Simón, Jesús lo llamó Pedro por su recio carácter. Pedro significa piedra. Su estancia en Galacia, Asia, Capacia, Bitinia y Ponto es probable. No existen pruebas fehacientes de que haya vivido y predicado en Roma, aunque la tradición así lo señala. También se dice que fue crucificado de cabeza hacia el suelo, a petición de él mismo. Por otra parte, toda la Edad Media considerada esta, desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, fue una época de decadencia espiritual. Ya el apóstol Pedro había llamado lobos rapaces a los predicadores del Evangelio. Y es cierto, porque una vez que la Iglesia se consolidó, párrocos, obispos, cardenales y papas tenían distintas fuentes de ingreso, todas en el tenor de partidas secretas, entre las que destacaban sus prostíbulos personales, jugosos donativos, robo de riquezas, acusando a las personas de pacto con Satanás o herejía, y otros medios iguales de desalmados. De ahí surgió su gran poder económico, que llegó a competir e incluso superar las riquezas de un emperador romano, y ante las cuales un millonario parece un infante que saca su dinero de una alcancía. Pese a eso, el Vaticano, con su insaciable avaricia, sustrae de casi todo el mundo más y más dinero. Pero regresemos a lo del primer papa. La palabra papa no aparece en la Biblia, y en su acepción latina esto significa el gran padre. Y Jesús mismo dijo que a nadie en la tierra debería llamársele así. En Mateo 23:9 se cita: no llamen padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su Padre, el celestial. Los obispados creados por los apóstoles empezaron a fortalecerse con el Edicto de Milán del año 313 DC y la oficialización de la Iglesia Católica por parte del emperador Constantino en el Concilio de Nicea de 325 DC. Alejandría, Antioquía, Constantinopla, Jerusalén y Roma figuran como las sedes con mayor fuerza. Sin embargo, la cercanía del obispado de Roma con el poder político hizo que éste se quedara como el número uno de esta religión. En el año 382, el obispo de Roma, Dámaso I, reclamó la primacía sobre otras sedes, y aunque San Agustín y San Ambrosio no apoyaron tales declaraciones, los sucesores de Dámaso continuaron con tal pretensión. Dámaso fue nombrado Pontifex Maximus, ya que el emperador Graciano rechazó tal título. Ese hombre, de origen español, se hizo del título de obispo de Roma mediante el asesinato y la tortura. Cuando era un diácono, se disputó el puesto con otro personaje de nombre Ursino, también diácono. Contrató a trabajadores rudos de circo con el dinero extraído a mujeres ricas y asesinó a 137 seguidores de Ursino en una batalla campal de 3 días, y pese a que fue denunciado, la querella no prosperó, en virtud de que Dámaso mandó torturar a los testigos que estaban en su contra, y así salió victorioso. Se quedó con el obispado de Roma en el año 366, un cargo sumamente lucrativo. Ciricio, el inmediato sucesor de Dámaso, fue el primero al que se llamó papa. Décadas después, el Papa León I, año 440 al 461, asumió la supremacía del obispado de Roma, poder concedido por el entonces emperador Valentiniano III. Este pontífice otorgó el carácter de ley a todas sus ordenanzas y estableció que la institución papal no tenía menoscabo aunque el papa fuese un pecaminoso. Prohibió el matrimonio entre los sacerdotes con la finalidad de que la Iglesia no perdiese sus riquezas, pero aún así, las prácticas inmorales constituyeron escándalos permanentes de la Iglesia. Los creyentes de Jesús pasaron de perseguidos del año 43 al 313 a acérrimos perseguidores, incendiarios,
asesinos y torturadores inventaron también la falacia de que el primer papa fue el apóstol Pedro. Por eso la Iglesia se denominó apostólica, aunque no fuese fundada por apóstol alguno, sino por el Imperio Romano. Hasta el momento no existe ninguna evidencia sólida de que Pedro haya sido obispo de Roma. Del año 869 al 1054 se intensificó la lucha entre la Iglesia Católica de Occidente y Oriente. La disputa comenzó cuando el Papa Nicolás, al intentar intervenir en asuntos del Oriente y no poder hacerlo, excomulgó al patriarca de la Iglesia Oriental, Zósimo, y este a su vez lo excomulgó a él. En ese año de 869 tuvo lugar el último Consejo Ecuménico. A partir de allí, cada iglesia realizaría en lo sucesivo sus propios concilios. Finalmente repetiré lo ya dicho. Si los cristianos fueron perseguidos hasta el año 313 DC, no puede ser Pedro el primer papa. Esa es una invención de la mafia católica, porque Pedro a lo mucho vivió hasta el año 75 de nuestra era. Después de la persecución y masacre, cuando el Imperio Romano reconoció a los cristianos, fue 2 siglos después por lo menos de la muerte de Pedro. Por tanto, Pedro no pudo ser el primer papa, aunque hubiese predicado en Roma en todo caso.